Dios me los bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda a su hermana Elena en Cristo para compartirle vida de los santos. Hoy le voy a hablar de Santa Otilia religiosa en el año 720. Vamos a pedirle a Santa Otilia que ruegue por todos los niños abandonados, por todos los niños que sus papás no les quieren y que incluso quieren abortar, para que se den cuenta que cuando papá Dios envía un bebé a ese vientre es porque Él tiene planes perfectos. Si usted gusta pedirle algo a Santa Otilia, puede hacerlo con toda confianza, hablando con ella o escribiendo su petición por medio de YouTube. Vamos a leer su historia, deseosos de aprender algo de su vida para imitar su ejemplo. Y leemos esta historia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la santa patrona de Alsacia, una provincia muy famosa de Francia, que tiene como capital a Estrasburgo. En aquellas tierras se ha tenido enorme devoción a Santa Otilia por más de 1000 años, y su historia es bien interesante. Al señor feudal que gobernaba Alsacia en el siglo VII era Aldarico. Era un pagano recién convertido al catolicismo y no muy bien convertido aún. Aldarico deseaba mucho tener un hijo, varón, pero he aquí que lo que le nació fue una hija y ciega. El hombre se llenó de cólera y mandó a que su hija fuera expulsada muy lejos de su castillo. La pobre niña fue llevada a un lejano convento de religiosas, las cuales la educaron lo mejor que pudieron en la religión de Cristo. La niña crecía ciega, pero he aquí que un día llegó al convento el obispo San Herardo, al cual había tenido un sueño en que se le ordenaba que fuera a esa casa de religiosas y bautizara a una niña. Le presentaron a la cieguita y el santo, al bautizarla, le puso el nombre de Otilia, que significa luz de Dios, y al administrarle el sacramento le dijo: que se te abran los ojos de tu cuerpo, como se te han abierto los ojos de tu alma, y la niña recobró milagrosamente la vista. El santo obispo fue donde el papá de Otilia a pedirle que la aceptara en su casa, ya que era hija suya, pero el otro no quería de ninguna manera. Afortunadamente el hijo varón y hermano menor de Otilia, Hugo, intercedió ante su padre, y éste, aunque de muy mala gana, permitió que la muchacha volviera al castillo, más como sirvienta que como hija. Y sucedió que Aldarico empezó a notar que su hija era tan santa, tan caritativa, tan bondadosa con todos, que se encariñó grandemente con ella y la quiso con un amor fraternal que nunca antes había sentido. Y el papá se propuso casarla con un gran señor alemán para que llegara a ser una princesa muy importante. Él no sabía que Otilia, cuando estaba viviendo con las religiosas, se había encariñado enormemente por la vida de convento y se había propuesto dedicar su vida de entero a la oración y a las obras buenas y a ser una religiosa. Cuando ella supo que su padre estaba resuelto a obligarla a casarse, se vistió de sirvienta y así disfrazada huyó del palacio. Un barquero la llevó al otro lado del inmenso río. Ella siguió huyendo por los campos. Aldarico envió a sus soldados a buscarla por todas partes, y cuando la joven vio que ya se acercaban sus perseguidores, pidió a Dios que la protegiera, y vio en una roca una hendidura, y allí se escondió y nadie logró verla. Entonces su padre, lleno de remordimientos por su actitud, mandó publicar un decreto por medio del cual perdonaba a su hija y le permitía que se hiciera religiosa,
Ella, al oír tal noticia, volvió al castillo. Aldarico le regaló un convento en una alta montaña para que se fuera allá con las demás jóvenes que quisieran ser religiosas, y allí se fundó el convento de Otilburgo. Otilia y sus compañeras se dedicaron a la oración, a los trabajos manuales y a atender a los centenares de pobres que llegaban a pedir ayuda. Otilia se dedicaba a socorrer a los enfermos más repugnantes y abandonados y fundó un hospital para ellos. Al fin, Aldarico, al darse cuenta de la gran santidad de su hija, dispuso junto con su santa anciana esposa vivir los dos como monjes y convirtieron su castillo en un convento dirigido por Otilia. Allí murieron piadosamente. La santa se dedicó a ofrecer misas, limosnas y oraciones por el alma de su padre, y tiempo después en una visión le fue dicho que por sus misas y oraciones y obras de caridad el alma de Aldarico lograba salir del purgatorio. Después de dedicarse por muchos años a la oración y a prestar ayuda a los enfermos y pobres, Otilia descansó en paz en el año 720. En su sepulcro empezaron a obrarse milagros y toda aquella región de Alsacia la proclamó como patrona. Todos los emperadores alemanes desde Carlos Magno en el año 800 le rindieron homenaje. El Papa San Leo IX y el rey Ricardo I de Inglaterra fueron en peregrinación a visitar su tumba. Todavía se conserva una fuente de agua que la santa hizo brotar con su oración cuando en el convento no había nada para beber, y con esa agua se bañan los ojos muchos enfermos de la vista y consiguen admirables curaciones. Otilia, pídele a Dios que nos abra los ojos de nuestra alma para ver la eternidad que nos espera, y por nuestras oraciones y limosnas y santas misas consíguenos, como tú, el descanso para nuestros amados difuntos. Que así sea. Esta es la historia de nuestra santa de este día, Santa Otilia. Como usted pudo escuchar, era hija de una persona muy rica, y Aldarico, que era su padre, deseaba tener un hijo, pero resulta que tuvo una hija y de pilón ciega, y este hombre, al ver que era ciega y era niña, la mandó lejos de su castillo, a un convento. Ahí la educaron, pero un día llegó un sacerdote y la bautizó, y al bautizarla se le abrieron sus ojos y pudo ver. Y este sacerdote fue a rogarle al padre para que la recibiera. Él no quería, ya tenía un hijo y no quería recibir a una hija. En aquel tiempo, hermanos, muchos hombres eran muy machistas y no querían tener hijas. Las veían como poca cosa, es por eso que no querían hijas. Solamente querían hombres, porque los hombres tenían valor. En esta actualidad, tristemente, todavía hay muchas personas así, que todavía se inclinan más por los hombres, y a las niñas las ven de poco valor, siendo que son grandes, porque Papá Dios a través de una mujer da la vida. Hermanos, esta historia nos lleva a recibir la vida. Nuestro Dios sabe por qué envía a las personas de esta manera. En este caso, esta niña fue ciega. Nuestro Dios tenía planes con esta santa. Y fíjese bien, esta niña que este padre repudió, esta niña fue la que lo llevó con sus oraciones, limonas y misas a la santidad. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen niños especiales y muchas de las veces se quejan y dicen: ¿por qué Dios me castigó a mí mandándome un niño, una niña de esta manera? Yo le digo algo: Dios no le ha castigado, Dios le ha bendecido al mandarle una criatura así, porque usted sabía que esos niños especiales son para padres especiales, y esos niños son angelitos que Dios ha mandado desde el cielo, porque esos niños no cometen pecado, su mente está en el cielo. Así que reciba la vida y enseña a sus hijos, sus nietos, todo su entorno a respetar la vida, porque la vida es un regalo
Y todo lo que nos sucede en esta vida tiene un propósito, aunque no lo entendamos. Esta santa, una vez que fue educada en ese convento, se encariñó y no quiso casarse porque le había dado todo su amor a Jesús. Hermanos, aprendamos de la vida de los santos. Nos dan una gran enseñanza. Esta muchacha, siendo rica, porque cuando fue llevada, vivió en ese palacio, siendo rica, siempre pensó en los demás. Nunca pensó en ella misma, sino en ayudar a aquel que necesitaba. Es por eso que nuestros santos agradaron a Dios enormemente. Le invito a que sigamos leyendo Vida de los Santos porque vamos a aprender grandemente. A lo menos a mí me da una fuerza grande para seguir caminando en esta vida. Que la Madre del Cielo le proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar y sigamos leyendo con devoción y con amor. Bendiciones.